en esta tarde a la charla para stand-up, el stand-up desde el papel. Como verán, tienen sus micrófonos y cámaras inhabilitados por seguridad y por organización. Sin embargo, los invitamos a alzar la mano de manera digital en el programa del Zoom. Levanten la mano aquellos que les interese preguntar. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra Project Manager, Melissa Mercado. Melissa, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por moderar este encuentro con nuestro querido Tomás Strasberg. Y adelante, Mel. Bienvenidos a todos. Ya estás. Gracias. Hola, les damos la bienvenida. Yo soy Melissa. Pues les voy a leer un poco de Tomás, que creo que ya lo han conocido en nuestras redes, porque tenemos una convocatoria que lanzamos en conjunto. Aquí va. Es escritor, actor, comediante y maestro de stand-up comedy con más de 50 generaciones de egresados exitosos. Es codirector del entrenamiento único en México de hablar en público con stand-up junto con la coach Patti Munive. Participa con sus rutinas en Comedy Central y en Están Parados con Adal Ramones. Es narrador en Drunk History en Comedy Central y en el programa de radio Ya Párate de los 40 personificando al Doctor Desconocido. Perteneció al programa radial Six Radio para Grupo Radio Centro. Forma parte del exitoso equipo Sin Prejuicios y desarrolla contenidos en programas como Va por Ti para Univisión, Parodiando y Pequeños Gigantes para Televisa. Como escritor ha publicado su libro Los Teoremas del Doctor Desconocido con Editorial Planeta y Los Muertitos, novela de ficción. Damos la bienvenida a Tomás Strasberg. ¿Cómo estás, Tomás? Ahí está. ¿Cómo están? Gracias, Melissa. Gracias, Brenda. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Pues aquí estoy en esta charla. Vamos a hablar un poco de qué es el stand-up comedy, cómo plasmarlo en un papel. Obviamente vamos a contestar preguntas que tengan al respecto. La verdad que se me hace a mí muy interesante estar lanzando una convocatoria así, porque el stand-up comedy es mucho de cómo expresas en el escenario tus ideas, los pensamientos, las observaciones, la vida cotidiana. Sin embargo, esto es absolutamente de puño y letra, entonces es un reto, pero hay, por supuesto, estructuras discursivas, estructuras donde se puede rematar, y por supuesto las observaciones particulares que cada uno le pueda poner a su escrito. Entonces, bueno, no sé si quieras preguntarme algo, Melissa, o lo que tú me digas. Pues más bien animar a los participantes del Zoom y que nos estén viendo en redes sociales, que si tienen alguna pregunta puedan levantar la mano para que puedan también preguntar en el chat o activar sus micrófonos para que Tomás nos puedas ayudar con la respuesta. Ok, si quieres para empezar voy a dar como una definición de lo que es el stand-up comedy para que todos estemos en el mismo canal y entendamos un poco a qué nos referimos con esta convocatoria, con este concurso, en donde hay premios, por supuesto, becas para los cursos que doy hace muchos años. Pero bueno, vamos a empezar con el stand-up comedy. Qué oportuno, siempre que uno empieza un Zoom, empieza el celular. Bueno, el stand-up comedy tiene que ver con... Es un estilo de comedia, por supuesto. Stand-up comedy, la misma frase lo dice, es comedia de pie. Entonces podríamos decir que cualquier persona que se sube a un escenario a tratar de hacer reír al público está haciendo stand-up comedy. Pero a lo que nos referimos, por lo menos a los cursos que damos aquí y a esta nueva oleada que hace como 10 años comenzó aquí en México del stand-up comedy, a lo que nos referimos es al stand-up comedy observacional, que es, digamos, son chistes, sí vamos a escribir chistes, pero son chistes
de autoría personal, son chistes que vienen a través de las observaciones que yo hago de la vida cotidiana, o de las observaciones que me hago a mí mismo dentro de esta vida, y que tienen todas un trasfondo negativo. Es decir, que el comediante, y en este caso el escritor de comedia, porque para eso estamos aquí hoy, a los que escriben comedia, se observan a sí mismos en la realidad, o observan la realidad que nos circunda, y emitimos una opinión o un punto de vista. Y siempre el trasfondo es negativo. En general, cuando estoy haciendo stand-up comedy, la gente se ríe de mi vulnerabilidad, de las cosas con las que no puedo. En general, el comediante de stand-up comedy se sube a perder, entre comillas, arriba del escenario. ¿Por qué? Porque la gente se empatiza y se conecta con la vulnerabilidad. Es decir, yo no me voy a reír probablemente de un ganador. Me va a motivar el ganador, me va a enseñar algo seguramente, pero eso va para el lado de las conferencias. Para el lado del stand-up comedy me voy a reír con el que tiene dificultades con determinadas cosas. Y esas dificultades tienen que ver con, de repente, la vida en pareja, las salidas en la ciudad, si me mudé de una ciudad a otra, las diferencias que hay entre una ciudad y la otra, como me pasó a mí cuando viajé de Argentina aquí, y todo el choque cultural que tuve al encontrarme con una ciudad de México enorme, y por más que hablemos el mismo idioma, con diferencias abismales en cuanto a la cultura, a las costumbres, a los modismos que se utilizan con respecto al idioma. También podemos hablar de política, de religión, digamos, donde yo tenga algo para decir, con un punto de vista formado, voy a poder empezar a escribir algo que tiene que ver, que es lo más parecido al stand-up comedy. El stand-up comedy lo que tiene es que el objetivo principal es hacer reír. Es el único objetivo, o bueno, por lo menos el primer objetivo, no es el único, es el primer objetivo que tiene el stand-up comedy. Si después tengo un mensaje que le voy a dar a la gente, mejor, está buenísimo, ¿no? Que pueda dar un mensaje además de hacerte reír. Pero si no cumples con la primera, entonces pasas a ser un conferencista, o sea, alguien que te está dando un mensaje, pero que no necesariamente te está haciendo reír. Obviamente ambas cosas se pueden combinar. De hecho, yo doy entrenamientos de hablar en público con herramientas de humor profesional, junto con Patti Munive, como bien dijiste, Melissa, hace un rato, es mi socia, con la que tenemos hace muchos años una empresa de capacitación para coach, para conferencistas, para publicistas, etcétera, que necesitan darle un twist a la conferencia, a sus speech de ventas, a sus charlas, con humor para romper el hielo, para amenizar una puesta en escena, una conferencia, una charla, una plática. Pero en este caso el stand-up comedy tiene que ver con mis observaciones de la vida cotidiana. Y esas observaciones, y esto va para todos, tienen que tener un cuestionamiento. Es decir, cuando yo observo la realidad, ahora vamos a ir más a lo que tiene que ver con el papel y cómo escribo, ¿no? Pero primero vamos a hablar un poco de la esencia del stand-up comedy. Cuando yo observo la realidad y hay algo en esa realidad que a mí me hace ruido, no me gusta, cuestiono. El stand-up comedy está para cuestionar, para quejarse, para criticar lo establecido. Que esté establecido no significa que no lo pueda cuestionar. De hecho, es casi labor del comediante stand-up centrarse y frenarse cuando hay algo que no le parece, para cuestionarlo y elaborar un chiste. Por ejemplo, una vez esto se los digo, pues son experiencias que he tenido y que probablemente ustedes tengan alguna experiencia. Obviamente yo se los voy a contar como yo lo hago por ahí en mis rutinas de comedia, y tiene mucho de esto del histrionismo y de la expresión, que en el papel lo vamos a tener que resolver con estructuras. Pero, por ejemplo, yo una vez iba en el auto, lo cuento a ti, Melissa, porque es a la única que veo. Iba en el auto escuchando la radio, ¿no? Y la locutora en un momento dice, vamos a escuchar una canción de One Direction que se llama Story of My Life. Y yo en ese momento me puse a pensar, pero ¿cómo hay unos chamacos de 17 años que apenas empezaron a vivir, que tienen una canción que se llama La historia de mi vida? Si apenas empezaron a vivir,
¿Cómo se atreven a tener una canción que se llama La historia de mi vida? Porque entonces Chabelo, ¿qué tiene que cantar? La prehistoria de mi vida, el paleolítico de mi vida, el cenozoico. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es frenarme en un momento en donde yo veo que hay algo que no me gusta o que me hace ruido, que no entiendo por qué sucede, y emitir una opinión. Es decir, darle un twist al final que tiene que ver con lo que yo le aporto de mi cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy diciendo que yo estaba en el auto, escuchando la radio, la locutora dice, vamos a escuchar una canción de One Direction, se llama Story of My Life, todo eso se llama premisa en el chiste, es el contexto, es todo lo que tiene que ver con la observación y luego con lo que yo siento de esa observación. Lo que yo le agrego de Chabelo no estaba en la observación, eso se lo agrego de mi cosecha, y ahí se va a definir mi estilo de humorista. Y los estilos pueden ser ácidos, sarcástico, irónico, de humor negro, puede ser más de juego de palabras, más naif, o sea, más inocente. Hay diferentes tipos de humor y todos son válidos mientras se cumpla con el cometido de hacer reír. ¿Y cómo puedo hacer reír? Sorprendiendo a la gente. Cuando yo digo algo que la gente no espera y que tiene un twist cómico, ahí es donde voy a hacer reír. Es decir, voy a tener que todo el tiempo tratar de romper la lógica. ¿Ok? Miren, esto a mí me pasó. Y probablemente a muchos les pasa. No sé si son todos de aquí de México o de qué países son, luego les vamos a preguntar. Pero aquí en México, y esto me pasó, el otro día iba caminando y vi un lugar que vende pollos. Pollos, rostizados. Y el lugar se llama El Pollo Feliz. Y yo me puse a pensar, eso es una incoherencia, pobre pollito. Si ese pollo le arrancaron la cabeza, la pata, la pluma, las vísceras, le pasan un palo atravesando todo el cuerpo lo están quemando de abajo y le pones el pollo feliz, eso es una incoherencia. Con ese criterio me voy a poner una mensajería express que se llame AMLO Express. No llega nunca el mensaje, muy lento, ¿no? Bueno, estoy aquí haciendo una analogía. Si le voy a buscar la lógica al pollo feliz, al nombre, se la voy a encontrar, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es ir y encontrarle el lado B a las cosas. La lógica del pollo feliz es que están usando una palabra como la palabra feliz, que probablemente es marketinera, que les sirve para vender, pero no me voy a ir para esa explicación, porque ahí no encuentro comedia, ahí encuentro lógica. Y en la lógica, muchas veces, no hay comedia. ¿Dónde sí hay comedia? En el sarcasmo, en la ironía, en el juego de palabras, en la identificación con el público. Y este es un punto que voy a frenar un poquito. La identificación con el público es aquello que yo digo y que encuentro, que todo el mundo hace o piensa, pero no dice. Entonces yo de alguna manera descubro un secreto. Por ejemplo, yo uso desodorante en aerosol. Levante la mano, ¿quién usa desodorante en aerosol, por favor? Levanten las manitas, acá, ok, Enrique se usa, Iván también, Roberto, Mario, bueno, varios usan desodorante en aerosol, Daniel, ok, muchas gracias. Yo no sé si les pasa, pero cuando al desodorante en aerosol le queda poquito, muy poquito, se vuelve como ojete con una de las dos axilas, ¿no? Porque una sale y con otra y lo tengo que inclinar para que salga. Si eso te pasó, te estás sintiendo identificado con lo que a mí me pasa, pero no necesariamente lo estoy hablando. De alguna manera yo estoy descubriendo un secreto a voces. Esto quiere decir que yo hablo por las acciones que hacemos todos, pero que no decimos. ¿Ok? A eso me refiero con la identificación. En los lugares comunes, en las actividades que tienen que ver como las cuestiones familiares, la pareja, los hijos, los padres, las madres, los abuelos, abuelas, las salidas, ir al antro, ir al cine, el transporte público, el tráfico en la ciudad, las actividades en el campo, si es que están en el campo, en la montaña, cuando me voy de vacaciones, cuando veo una película en Netflix, cuando estoy en mis redes sociales. En todas esas actividades hay muchas veces identificación, pero la identificación se va a producir no con la situación identificable, sino con el detalle dentro de la situación identificable, donde yo revelo un secreto. ¿Ok? Entonces, para recapitular, el stand-up comedy necesita de un trasfondo negativo, es decir,
me voy a quejar, voy a criticar, voy a cuestionar lo establecido a través de me molesta, no lo entiendo, me da miedo, me saca de quicio, me parece ridículo, etc. Cuando hablo de miedos, no estoy hablando del miedo a la muerte en general, miedo a que un ser querido le pase algo. Esos son miedos válidos, pero son difíciles de sacarle comedia. Estoy hablando del miedo más ridículo. Por ejemplo, miedo a los insectos. A mí me da miedo, por ejemplo, que me paguen con un cheque, porque no sé qué hacer con el cheque. Tengo miedo de que si lo pongo en la cartera se me doble el borde y no lo pueda cobrar. No me gusta que me paguen con cheque porque no sé qué hacer. Entonces eso es un miedo chiquito, ridículo, que muchas veces lo puedo poner al servicio de la rutina de stand-up. No sé si tengan alguna duda, estoy definiendo un poquito el stand-up. Sí. Tomás, tenemos varias preguntas que nos enviaron conforme se iban inscribiendo a la plática, entonces si quieres, vamos empezando en lo que se animan, o creo que ahí alguien, Carlos, Sí. levantó la mano. Carlos, adelante, si gustas preguntar de viva voz, y luego Miguel Esteban, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se me escuchan? Sí, Sí. Carlos. Gracias. Desde hace rato que podíamos hablar en la comedia de política, religión, cualquier tema, con todo lo que ya sabemos que esos cambios que vienen en redes sociales, lo que le llaman esta de construcción, ¿crees que haya temas que de verdad estén prohibidos actualmente o cómo se puede abordar cualquier otro tema del cual se quiere hablar? Buena pregunta, Carlos. Sí, estamos en un momento difícil para la comedia, no imposible, pero sí es difícil porque sí hay una cierta grupo, o bueno, cierta generación por ahí, o personas que sí están como que se ofenden muy fácil, ¿no? Entonces yo lo digo y lo dije también en un video de TikTok ahí que hice. El chiste, lo primero es que tiene que hacer reír. O sea, de repente hay transgresiones. Sí podemos criticar o cuestionar grupos a los que no pertenezco, pero siempre lo tengo que hacer con decoro y primero tiene que estar la risa, después tiene que estar por ahí la transgresión. Si ofenden más de lo que hace reír, no funciona. Entonces tengo que apelar al buen gusto en lo posible. Digamos, si uno busca ofender con el chiste, ya está mal construido desde el principio. Lamentablemente, no todo el mundo entiende que el contexto es la comedia. Y eso no significa que nosotros tengamos que forzar o decir, bueno, y si tú no entiendes, el problema es tuyo. No, nos tenemos que acoplar como comediantes también un poco a lo que dicta la escena. Si queremos seguir trabajando, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiere. Pero como dice Carlos, la religión, la política está muy dividida. Entonces, probablemente no a todo el mundo le guste un chiste de política si estás justo criticando a un partido o al otro, a un color o al otro. Es un arriesgue que vas a tener que tomar, Carlos, y que todos tenemos que tomar. Lo que nosotros pedimos en este concurso es, primero, que el chiste no se base, que no remate en groserías, que el remate no sea la grosería, porque eso es como humor fácil. Es las palabras altisonantes, enfatizadoras, justo para eso tienen que servir, para enfatizar una sensación, una emoción, un malestar, no para rematar el chiste. Y por supuesto, también esto, ¿no? Tratar de no reírnos de cuestiones demasiado trágicas. Hay una regla que es que comedia es igual a tragedia más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una tragedia se transforme en comedia necesita que pase determinada cantidad de tiempo. Y ese tiempo es interno, si el problema y la tragedia es mía, y es social, si la tragedia es externa. La sociedad es la que me va a dictar un poco si ya estoy en momento de reírme de algo que pasó o no. Y hay tragedias que probablemente nunca generen comedia. Por ejemplo, cuando se quemó la guardería de los niños en el norte, cuando se cayó el metro, reírse de eso es como demasiado al borde, al límite. No sé si contesté tu pregunta, Carlos, espero que sí.
Gracias. Miguel, Esteban, adelante. Estás muteado, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Ahorita platicabas acerca del trasfondo negativo como base de las premisas. Pero ¿cómo podemos hacer para que para no justamente no caer en el cliché de me caga esto y que toda la rutina sea en me caga, me molesta, me enoja y ser más variado? Por ejemplo, en los open mics a los que voy, el 80% de las personas que se suben, su premisa inicial es me caga X cosa, me caga Y cosa. Entonces se vuelve repetitivo y hasta un poco tedioso. ¿Cómo hacer para mejorar o para darle la vuelta a este trasfondo negativo o verlo de esa otra manera? Lo que pasa, gracias Miguel, lo que pasa es que lo que dicta la comedia de stand-up es el trasfondo negativo, pero sí hay otras sensaciones. Cuando algo me parece ridículo o algo me parece como que está fuera de lugar, como por ejemplo lo que te dije, el pollo feliz, yo no digo me caga, digo no entiendo, o sea, me parece una incoherencia. Yo me clavo mucho en las incoherencias de la vida, por ejemplo, para hacer mis rutinas. Es que hay cosas que suceden, que están establecidas y que tienen, digamos, que tienen una doble lectura, si quiero, porque son incoherentes, porque son incongruentes. Pero también de repente hay cosas que, como te decía, me dan miedo o no entiendo o me saca de quicio. Pero en general, como la comedia de stand-up es de observación, y yo me tengo que frenar en lo negativo, es probable que se vaya para ese lado. O sea, tú puedes analizar, por ejemplo, puedes hablar de fútbol, ¿no? Tú dices, bueno, voy a hablar del fútbol mexicano porque la verdad me parece una tontería o me gusta o me encanta, pero hay cosas que no entiendo. Cuando tú dices me encanta algo en stand-up, probablemente tiene un doble mensaje de ironía. Me encanta, pero en realidad me voy a burlar. ¿Me explico? Pero eso lo tienes que de alguna manera explicar con una buena premisa en papel. No todo tiene que ser me caga, no necesariamente. Lo que pasa es que sí hay que abrir un poco el campo de visión y irte a lo que en ese momento te urge hablar. Por ahí justo estás en un momento en donde por tu trabajo estás lidiando con muchos clientes que te piden cosas extrañas, ¿no? No sé a lo que te dediques, pero imaginemos, no sé, te dedicas a ser diseñador gráfico, digo, estoy pensando en voz alta. Y de repente los clientes te piden cada cosa, y entonces te pones a escribir lo que te piden los clientes. Y eso ya de por sí por ahí es ridículo, porque te piden cosas inverosímiles, y eso puede llegar a hacer reír, y no dijiste ni me caga, solo dijiste, pues no entiendo mucho a mis clientes en todo caso, ese sería el subtexto. ¿Contesté tu pregunta, Miguel? Ya no te dejan hablar. Ok, ya. ¿Alguna pregunta más? Aquí voy a leer una, en lo que se animan los que están presentes, voy a leer una de Laura Ruiz. ¿Cómo se puede crear el chiste que funcione más de una vez? Ok. Existen dos chistes que funcionan por repetición. Uno es el callback. El callback, ¿cómo se llama la que preguntó? Laura Ruiz. Laura. Ok, Laura, existen dos. Uno es el callback. El callback es un chiste que funciona una vez, luego escribes parte de tu rutina y más adelante lo usas estratégicamente como referencia del anterior, pero en un momento de tu rutina donde te funciona. No te lo podría explicar ahora por ahí con ejemplos porque necesitamos que haya una rutina escrita para que se entienda cómo funciona. Pero te diría que mires el principio de la rutina de Louis C.K., no sé si está en Netflix, porque como él tuvo problemas de otras índoles personales, no sé si sigue estando, pero busca a Louis C.K. en YouTube seguro. La última rutina que subió a Netflix tiene un callback muy al inicio. Y el otro estilo de repetición se llama rolling gag o running gag, se dice de las dos maneras, o sea, el chiste que rola o el chiste que corre. Y es un chiste que funciona por repetición. Por ejemplo,
Si yo te diría, por ejemplo, bueno, mi vida diaria es, yo me levanto, checo mi celular, miro Twitter, veo memes en mi celular, luego veo el clima a través de mi celular, luego veo memes en mi celular, luego veo TikTok, luego me levanto, me baño mientras escucho música a través de mi celular, luego veo memes en mi celular. ¿Te das cuenta cómo veo memes en mi celular? Se empieza a repetir a lo largo de mi rutina. Eso es un rolling gag. Y funciona unas 5 o 6 veces, a veces más, dependiendo cómo lo sientas tú, Laura, en la escritura. Hay un momento en que el chiste empieza en un declive hacia abajo. En realidad eso te lo va a dar el público. Pero en un escrito, tú solita te vas a tener que dar cuenta si ya es muy cansado que sigas repitiendo la misma frase. ¿Ok? Como una muletilla. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, Tomás. Rubén Marrufo tiene levantada la mano. Rubén, adelante. Buenas tardes. ¿Sí, se me escucha? Sí, Rubén. Ok, gracias. Mi pregunta es, perdón si se escucha eco, es que me estoy bañando porque ahorita voy a ir a trabajar y estoy viendo esto desde el baño. Una disculpa. Mucha información, ¿cómo Rubén, no hacer queríamos saber. Pero no tengo prendida la cámara, es lo que importa. Por suerte, gracias. Sí. O sea, me gusta mucho la comedia, me gusta mucho hacer reír a la gente. Yo soy el que siempre en las reuniones con mis amigos, en la familia, siempre estoy hablando y tratando de hacer reír a los demás. Y me encanta eso, me encanta. Pero quisiera, ¿cómo poder juntar las ideas o cómo poder hacer para escribir una rutina tal cual? O sea, porque he tratado de, yo por mi cuenta, ser autodidacta y leer y tratar de escribir una rutina, pero pues no fluye como cuando estoy así frente a mis amigos o a mi familia. Entonces, ¿cómo empezar? Yo sé que es experiencia, pero ¿cómo empezar a escribir tus propias rutinas? O sea, Toma ¿cuál mi es? curso. Pues, sí. Bueno, la verdad, hay 2 maneras, Rubén. Una es la que estás haciendo, autodidacta, que vas probando, es un poco más tardada porque no te das cuenta de los errores que estás cometiendo. Entonces, para eso tienes que ver mucha comedia en las redes o ir a ver en vivo. No sé si seas de la Ciudad de México o de qué ciudad, te puedo llegar a orientar dependiendo de la ciudad donde hay comedia, pero sí ir a ver comedia. Después hay unos micrófonos abiertos u open mics donde tú te subes a probar tu rutina. Es como un karaoke de la comedia, es decir, tú te apuntas en una lista, te llaman según el orden que haya, te subes 5 minutos, dices tu rutina, te fijas en qué momento se ríe la gente y vas haciendo como una especie de anotación mental para entender qué chistes funcionan y qué no. Y la otra sí es tomar un curso, Rubén, porque por lo menos en mi curso hay mucha técnica de escritura, porque sí tiene todo un trasfondo. Pareciera que que es improvisación. Dista mucho de eso. La improvisación ocupa, sí hay improvisación, pero ocupa un porcentaje pequeño, puede ser más grande de acuerdo a tu forma de estar arriba del escenario. Hay gente que le gusta más improvisar que hacer por ahí una rutina. Pero eso se logra con tablas, es decir, con experiencia. Cuando me comentabas que tus amigos se ríen en las reuniones porque ya te conocen. Se ríen porque conocen cosas que solo ellos conocen de ti. Entonces se ríen porque hacen memoria emotiva, se acuerdan de eso o te imaginan a ti en determinada situación o ya entienden tu tipo de humor, pero ¿cómo es? Pero eso no lo consigues con un público que no te conoce. No tienen ni idea quién eres, por primera vez te ven arriba del escenario y tú tienes que hacer el trabajo de escritura previo para que se rían. Toma mi curso, Rubén. O escribe una muy buena rutina en papel y te ganas una beca. De eso se trata esta charla. Ok, gracias. Gracias. En lo que se siguen animando a preguntar de viva voz, vamos con Javier Luque, que nos escribió. ¿Dirías que hay un límite de edad para empezar a hacer stand-up? No existe el límite de edad. Mientras tengas algo que decir, tengas una opinión formada de las cosas, no hay edad. Lo que hay son momentos. A mí me han preguntado muchas veces, ¿cualquiera puede ser comediante? No podría decir si alguien, o sea, yo no podría decir a alguien, tú puedes o tú no puedes. ¿Quién soy yo? No sé, no tengo la bola de cristal, no soy adivino. Pero realmente sí creo que hay momentos.
para hacer una rutina. Cuando uno está conectado mucho justamente con la queja, pero no la queja mala, sino la queja divertida, cuando tiene uno algo para decir y puede sacar conclusiones livianas de algo que observa. Y hay momentos en la vida, hay otros momentos que estamos como en momentos muy trágicos donde no conecto con la comedia, por supuesto, porque estoy viviendo algún duelo de algo que me pasó. Ese no será el momento. Yo, por ejemplo, tomé un curso de stand-up hace muchos años en Argentina y la rutina que escribí en ese momento era horrible, no servía para nada. Sin embargo, me sirvieron las enseñanzas, y cuando llegué aquí a México y me topé con la cultura y las diferencias, ahí realmente me conecté con mi parte más divertida y más de stand-up, digamos, de opiniones formadas o como un análisis de la realidad. Son momentos. Javier. Muchas gracias. Acuérdense que los que quieran preguntar, nada más levanten la mano y seguimos con las que nos envió el público. Arturo Maya, ¿cómo supiste que debías ser estandopero? Bueno, justo cuando estaba en Argentina yo tomaba cursos de actuación y tomé el stand-up como un complemento, nada más, porque era teatral, es arte escénico, entonces lo tomé. Pero cuando llegué acá a México y me di cuenta que pasaban cosas que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Por ejemplo, esto que contaba al inicio de mi rutina cuando llegué, que decía, yo iba, por ejemplo, caminando para ir a la estación de metro, para ir a Indios Verdes, porque tenía que hacer cosas en Indios Verdes, ¿no? Entonces yo vivía cerca de Hospital General, entonces caminaba, y esto me empezó a pasar y yo no entendía. Imagínense un alien, una persona que no entiende nada, que apenas acaba de llegar a un país distinto. Entonces yo iba para Indios Verdes, o sea, para el metro, y había microbuses parados en la banqueta, en la calle, y abajo había tipo que me decía, súbale, 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 súbale a Tepalcates. Y yo decía, ¿por qué me quieren convencer de que vaya para Tepalcates? Que hay una fiesta en Tepalcates, le falta gente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo decía, si yo quiero ir a Tepalcates, miro el cartelito que dice Tepalcates y me subo al camión. O se creen que uno va a decir, no, me voy a Tepalcates, me caíste simpático, lo que tenía que hacer en Indio Verde lo dejo para otro día. No, no va a pasar eso, ¿no? Bueno, y seguía, ¿no? Y esto tenía que ver con el choque cultural, con cosas que yo tenía para decir de lo que veía y de lo que estaba como presente en la Ciudad de México. Ahí me di cuenta que podía empezar a hacer comedia. Genial, muchas gracias. Gracias por compartir. Y aquí tenemos una pregunta también sobre cómo iniciar o cómo participar en la convocatoria que estamos lanzando en iFreedoms, que se trata de escribir tu guión para stand-up. Y Luis Guerra justo nos pregunta, ¿cómo es tu proceso creativo? Ok. Si quieres lo del concurso o de la convocatoria, tú tienes los detalles por ahí más claros. Sí, claro. Ahora me refería a darles tips para cómo es tu proceso creativo para que de ahí se inspiren y escriban. Ok. El proceso creativo primero es observar la realidad digamos, y frenar en el momento en que yo veo algo que no me gusta, que no entiendo. O sea, digamos, las acciones o digamos, las sensaciones que yo voy a tener donde voy a frenar es lo que decía hace un rato Miguel, que sí me caga, que es no entiendo, esto que estoy viendo me parece ridículo, me da miedo, me saca de quicio, me exaspera, me desespera, etc. Que son diferentes vertientes del me caga, pero son diferentes energías. Entonces, cuando yo observo eso, el proceso creativo es, cuento lo que vi, el otro día iba caminando y me pasó tal cosa, o el otro día estaba viendo un programa de televisión, o otra manera digamos, de empezar a activar el proceso creativo es estimularse con lo que pasa alrededor. Si a mí de motus propio no se me ocurre nada, entonces agarro un periódico y leo las noticias. Hay noticias, te puedo asegurar, que son ridículas, que tienen encabezados que tú dices que tú te puedes ir para el lado B enseguida. Chequen, agarren un periódico, el que sea, y va a tener mucho material para stand-up. O puedes checar redes sociales, Twitter. En Twitter ponen cada cosa o noticias. El otro día me puse a ver, por ejemplo, a ver qué día es hoy. Entonces me puse, ¿qué se festeja el día de hoy?
y era ridículo porque era el día de la paz en el hemisferio sur. Solo en el hemisferio sur, es una ridiculez. O sea, en el norte se puede estar matando, que no pasa nada, pero en el sur están todos pacíficos. Si tú te pones a analizar, hay mucha comedia en la información. Entonces, otro proceso creativo es estimularte. Y algo que lo dije antes y lo repito, es no se vayan a lo lógico de la noticia. Le vamos a encontrar la lógica con lo que les decía de los camiones, que me gritan, súbale, súbale, Tepalcates. Por supuesto que tiene una lógica. Hay gente que va distraída y no ve el cartel que dice el camión, entonces cuando el tipo grita dice, este es el que me tengo que tomar. Hay gente que no sabe leer o que no ve bien, para esa gente gritan, pero eso es lo lógico, no me voy a ir ahí, me voy a ir a la parte que ignoro del lado B de lo que estoy observando. Y luego hay diferentes estructuras. Les voy a dar 2 estructuras básicas, el resto tiene que ver más con el humor que traigan ustedes, ¿no? Que es la ironía, el sarcasmo, todo lo que tiene que ver con escribir ironía, sarcasmo o juego de palabras. Porque si el mundo es redondo, se dice planeta. Si fuera plano, sería redondeta. Ahí estoy hablando de un juego de palabras de fonética, por ejemplo. Eso es una estructura de juego de palabras de fonética. Pero hay 2 estructuras discursivas que les van a funcionar muy bien. La primera es la regla de 3. La regla de 3 funciona como una premisa, es decir, una estructura que desemboca en 3 ejemplos, de los cuales el último es el que hace reír. Les voy a contar, por ejemplo, nosotros los argentinos hablamos diferente a los mexicanos, ¿no? Pronunciamos diferente. La doble L y la Y, ¿estamos de acuerdo? Nosotros decimos lluvia, ustedes dicen lluvia. Nosotros decimos llave, ustedes dicen llave. Nosotros decimos ya llegué y ustedes dicen ahorita voy y no llegan nunca, ¿ok? Eso es una ruptura. En el tercer ejemplo, le doy la vuelta. Si yo digo, nosotros decimos ya llegué y ustedes dicen ya llegué, estoy siendo lógico, no hago reír, le tengo que dar la vuelta. ¿Con qué le doy la vuelta? Con una ironía que tiene que ver con que muchas veces aquí en México por el tráfico se llega tarde y hay mucha impuntualidad. Perdón que lo diga, pero es así. Eso es una regla de 3. ¿Se dieron cuenta que eran 3 ejemplos? Nosotros decimos lluvia, ustedes dicen lluvia. Al revés, nosotros decimos lluvia, ustedes dicen lluvia. Nosotros decimos llave, ustedes dicen llave. Nosotros decimos ya llegué, ustedes dicen ahorita voy. Ahí en el ahorita voy es el remate. Otro ejemplo de regla de 3. El Cojo Feliz, que es un comediante de aquí en México, habla en un momento de los aztecas. Él dice, los aztecas fueron una civilización muy desarrollada para su época, pero para cada cosa que tenían que hacer, necesitaban inventarse un dios. Por ejemplo, no sabían cómo hacer para que llueva, Tlaloc, el dios de la lluvia. No sabían cómo hacer para ir a la guerra, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. No sabían cómo hacer para divertirse, Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Ok? Aquí estoy rematando otra vez con el tercer ejemplo. El primero es Tlaloc, el segundo es Huitzilopochtli, el tercero es Margarita, la diosa de la cumbia. Son 3 ejemplos y el último es el que va a hacer reír. ¿Ok? Esa es una regla de 3 que también se utiliza en política, se utiliza en muchos discursos. Pero aquí lo vamos a utilizar con humor. Y la otra estructura, que sirve mucho también para escribirla, porque es una lista, se llama enumeración o lista, tiene que ver con una lista de palabras o de frases cortas que terminan también en un remate. Y se escribe, esto se escribe. Por ejemplo, a mí, al principio, cuando tenía que ir a algún lado acá en México, cuando apenas llegué me confundía mucho, porque los nombres de los lugares son muy difíciles, para mí son muy parecidos. Yo me empezaba a mirar en el mapa y decía, todos los lugares se parecen. Decirle a un taxista que tenía que ir a algún lugar era muy difícil. Por eso, porque los nombres de los lugares son muy parecidos. Iztapalapa, Iztapaluca, Iztacalco, Iztapanchi, Malhuacanchi, Colalpan, Cuautlalpan, Disneyland. Una letra que te equivocaste, te fuiste a casa a la fregada. ¿Ok? Esto es una enumeración. Iztapalapa, Iztapaluca, Iztacalco, Iztapanchi, Malhuacán. Y la premisa es, me cuesta mucho ir a algún lugar porque los nombres de lugares en México son muy parecidos. 2 puntos y va la lista, preparada con comas.
¿Ok? Esa es otra estructura que se llama enumeración, es una estructura que les puede funcionar muy bien. Y después es encontrar tu propio humor. Hay gente que le gusta reírse de la muerte, y ese es el humor negro. Cuanto más grande es la desgracia, más negro es el humor. Hay gente que le gusta el humor más blanco. Chequen, por ejemplo, a Luis Piedrahita, que es un comediante español. Piedra, H, Ita, Piedrahita, todo junto, Piedrahita, Luis Piedrahita. Él tiene mucho humor blanco de juego de palabras y es muy bueno, muy bueno. Véanlo. El proceso creativo, para quien preguntó, también se hace, además de leyendo periódicos o pensando en las cosas que no nos gustan, es viendo más comedia. Vean comedia. Vean de qué está hecha la comedia. Fíjense si comparten las ideas de los comediantes. Se van a identificar más con unos que con otros. Eso es normal. Algunos ni les van a gustar. También es normal. Pero el tema es que ustedes se puedan como ubicar y decir, me gusta mucho el tipo de comedia de aquel o de aquella, y entonces puedan irse por ese lado, sin copiar, por supuesto. Eso no se puede. Si vemos que una estructura de lo que manden en el concurso tiene que ver con un chiste de dominio público, o sea, de Facebook, o sea, de redes sociales, o es copia de algún chiste que ya vi en comedia, pues eso le va a quitar puntos, ¿no? Traten de ser originales. Equivóquense, de eso se trata. ¿Qué más, Brenda? Gracias. Adriana González, que está aquí conectada, ¿cuáles consideras que son las habilidades necesarias para un stand-up? Primero, tener sentido del humor. Que sepan reírse de las cosas. Si no se saben reír, y sobre todo reírse de ustedes mismos. Porque, digamos, la comedia stand-up se tiene que balancear entre un poco lo que digo que no me gusta de afuera y lo que digo que no me gusta de mí. Si está balanceado así para lo que no me gusta de afuera y todo el tiempo estoy criticando hacia afuera, pues se va a ver un poco sobrado la comedia. Voy a decir la palabra, si me permites, mamón. Se va a ver comedia mamona. Y si al revés, si la balanza la inclino al revés, donde todo el tiempo me estoy criticando a mí mismo y nada hacia afuera, va a parecer que me estoy tirando al piso para que me levanten. Tampoco está tan bueno. Hay que equilibrar un poquito. Para afuera y para adentro. No sé si había algo más. Sí, sigo. Recuerden que si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, puede levantar la mano y sigo. Va a ver, Mario ya se animó. Adelante. Mario. Sí, buenas tardes. Bueno, primero Hola. que nada, yo tengo tengo varias premisas, pero el problema es que no sé cómo llegar a... Se cortó. Se cortó. Si quieres, ahí estás, Mario. Ya, perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, sí le comentaba que yo tengo varias premisas, pero el problema es que no sé cómo llegar al remate. No sé si hay una técnica, una estrategia para hacerlo. Sí. Si tú tienes la premisa seguramente tiene algo de tu, digamos, de tu pensamiento con respecto a algo que está pasando, que piensas de las cosas que te pasan a ti. Entonces, o sea, una vez que terminas con la información que ya te pasó, por ejemplo, esto que yo decía por ejemplo, a ver, déjame pensar algo que me haya pasado a mí, que por ahí a ti también. Bueno, mira, lo del pollo feliz que te decía, eso es algo que yo vi realmente que me pasó, pero si yo lo dejo en, ¿qué onda con el pollo feliz? Que el pollo feliz no es, o sea, no está feliz y le arrancaron todas las patas, las plumas, todo lo que dije antes, y lo dejo ahí, se queda en premisa. Cuando yo digo, con ese criterio, entonces me voy a poner una mensajería express que se llame AMLO Express, porque no va a llegar nunca, es una ridiculez al igual que lo otro, o sea, es una incoherencia, ahí estoy yo agregándole algo.
Mario, te tienes que animar a escribir algo que a ti se te ocurra, que no esté en la observación, con lo cual rematar el chiste. La materia prima del remate tiene que ver con lo ilógico, con un sarcasmo, con una ironía, con un juego de palabras, con un absurdo, con una identificación con el público, y hay otros recursos que tienen que ver más con el estar arriba del escenario, que tienen que ver con el delivery, que es como yo hablo, digamos, la exacerbación, que tiene que ver con una explosión en el escenario, la actuación, los sonidos que hago con la boca, pero esas cosas lamentablemente en el papel no se usan, porque no podemos expresarlo. Entonces te tienes que valer de estos recursos que te dije. Ironía, sarcasmo, juego de palabras, absurdo, y ayudarte con regla de 3, enumeración. Y esto se los digo a todos. Para saber si un chiste funciona, no hay una fórmula mágica. No es que si yo pongo A más B, C va a ser risa. No es así, no funciona así, porque la comedia no es ciencia. Lo que yo enseño es un método. Y para saber si un chiste funciona, la única manera de saberlo es probando el chiste. Y cuando yo pruebo el chiste y no funciona, y duele un poquito, pero más que eso no pasa. Se hiere un poquito el ego y sigo para adelante. Y reviso a ver qué falló. ¿Falló el remate? ¿Falló la premisa? ¿Me faltó información? En la premisa tiene que haber la suficiente información para que se entienda el remate. Ni información de más, ni información de menos. Si le pongo información de más, redunda, aparece la paja. La información que no funciona, que no sirve, que me voy por las ramas. No hagan eso, escriban lo justo. Pero si pongo información de menos, probablemente no se entienda el remate. O estoy hablando de algo que solo yo conozco. Por ejemplo, si hacen comedia de anime, de otaku, o de Dragon Ball, el universo que va a entender su chiste va a ser menor a la generalidad del público. Porque hay mucha gente que no sabe de eso. Entonces, perdemos de vista un montón. ¿Se vale? Claro que se vale. Pero tienes que saber que ese chiste lo va a entender menos gente que una gran cantidad. Porque el tema es muy de nicho. ¿Ok? Hay temas que son muy de nicho. Espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, Tomás. Estamos por concluir este encuentro. Gracias por tu tiempo. Y esta pregunta es de Daniel Cruz Muñoz y se une al cierre de nuestra charla, ya que estamos invitando a todos los que nos están escuchando en Zoom, en Facebook, a que se inscriban y sean parte de la convocatoria de Escribe tu guión para stand-up. Daniel Cruz pregunta, ¿cuál es el primer paso para escribir un guión? ¿Un guión? Un guión para stand-up. Ah, un guión para stand-up. Tener algo para decir. ¿Cómo me dijiste que se llama? Daniel, tienes que tener algo para decir. O sea, la vida nos pasa por enfrente y vamos viviéndola así como, bueno, y ya está, y pasó, y pasó. No, el comediante se detiene a analizar lo que pasa. Somos, y voy a decir una barbaridad tal vez, y algún sociólogo me la va a mentar, pero somos como mini sociólogos, porque estamos analizando todo el tiempo todo lo que pasa y tratando de sacarle comedia. Pero tengo que tener algo para decir, y para tener algo para, o sea, y cuando, digamos, saber que tengo algo para decir en materia de stand-up, o sea, de un guión, es darse cuenta que te caiga el 20 de que algo te hace ruido de lo que estás observando, que digas, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Si tú tienes esa sensación con cosas que observas, estás en la raya que divide la vida sin stand-up de la vida con stand-up. Cuando das el paso y empiezas a analizar la realidad, ya estás avanzando. Por ejemplo, lo que decía Mario, tengo muchas premisas y no sé cómo rematarlas. Bueno, está buenísimo que ya tengas premisas, porque tienes pensamientos y tienes opinión formada de la realidad o de tu propia realidad. Bueno, después hace falta el arriesgarse a rematar y ver si funciona. ¿Ok? Entonces, yo te diría, Daniel, que te fijes si hay cosas que te molestan de la vida, hay cosas que no te gustan, hay cosas que
que no entiendes, que te da, o que te parece ridículo, digamos, trates de encontrarle el lado B a las cosas. Por ahí estoy siendo un poco abstracto, pero una vez que lo empieces a practicar te vas a dar cuenta de lo que hablo. Es buscarle un poquito más el lado cómico. Y voy a dar un último tip, si me permites, Sí, por favor. Hay un tip que es lo que se llama ¿qué pasaría si? Es una pregunta que yo me hago con respecto a un mundo que ya existe y lo doy vuelta para analizar un mundo que no existe. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Dios tuviera redes sociales? El mundo que estoy planteando no existe, pero me puedo dar a la tarea de explorarlo. ¿Qué pasaría si Dios tuviera redes sociales? Ese what if, o qué pasaría si, plantea un mundo hipotético muy divertido y muy rico. Por ejemplo, bueno, si tuviera redes sociales, me imagino que tendría un canal de YouTube en donde mostraría lugares del universo donde se puede comer, lugares turísticos, ¿no? Dios, ¿no? En Saturno, en otra galaxia, y el canal se llamaría Diosito Comunica, ¿no? Entonces ahí estoy jugando con las palabras. Estoy emulando a Luisito Comunica. O si estuviera en TikTok, si tuviera TikTok Dios, no diría levántate y anda, diría, es sin miedo al éxito, papi, la la, chulada, ¿no? Estoy planteando cosas dentro de un mundo que no existe, pero amarrado de las cosas que sí existen. Entonces, ese es un buen inicio. Pensar en qué pasaría si. ¿Qué pasaría si los autos volaran? ¿Qué pasaría si los hombres menstruáramos? Si los hombres seríamos los que tendríamos hijos. ¿Qué pasaría si fuéramos totalmente honestos en una primera cita? ¿Qué pasaría si los animales hablaran? Yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasaría si la comedia musical estaría en la vida real? Obviamente es un chiste que tiene que ver más con acting, con actuación. Pero bueno, también se puede hacer en pluma, en papel. ¿Ok? Bueno, eso fue el último tip. Creo que yo me frisé o se frisaron todos. Yo no me frisé, pero se fue Brenda. Aquí sí, me fui un segundo. Ah, ahí estás, no es que te moviste. Listo, solo para el cierre. Muchísimas gracias, Tomás. Sabemos que te tienes que ir justo a un curso. Lo que nos queda decir es que tenemos premios muy interesantes. Si les gustó esta charla, creo que fue muy, muy nutritiva. Para nuestros participantes se tienen que registrar. Es gratuito el registro y es gratuito escribir también. Y los 20 mejores guiones para stand-up tendrán acceso a una masterclass gratuita con Tomás el 23 de junio de 2 horas, en donde vamos a detallar mucho más de lo que vimos hoy. Hoy fue un generoso consejero y nos regaló estos tips para que se animen a concursar y a ser parte de iFreedoms.com. Y en el chat les puse los 3 mejores premios, que es una beca 100% al curso de stand-up comedy, unos lentes inteligentes como estos, que tienen micrófono y puedes hablar y escuchar música. Segundo lugar, 50% también para el curso. Y el tercer lugar, tienes otro descuento. Así que anímense, no hay mejor que compartir y tallerear entre esta comunidad. Gracias por su interés, gracias por ser parte de iFreedoms.com. Gracias, Tomás. Súper enriquecedora. El tiempo se nos fue como agua, pero nos vemos el 23 de junio en tu clase magistral con toda la comunidad ganadora de iFreedoms.com. Todos los que escriban, pueden escribir un guión, 2 guiones, todos los que quieran, y los 20 mejores asistirán al taller gratuito. Anímense, no pierden nada y ganan mucho. Correcto. Qué lindo, ¿no? Así es. Gracias a todos, felicidades. Gracias. Porque ya es ganar estar aquí y aprender de todo lo que nos compartiste. Gracias, Brenda, gracias, Melissa, gracias a todas y a todos por las preguntas y por estar por aquí. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Meli. Gracias a todos. Bye. Los esperamos en iFreedoms.com, el registro gratuito. Buenas tardes.
Escribe, comparte, gana. Del 16 de mayo al 16 de junio, escribe un texto por día, comparte en tus redes, recibe likes y gana increíbles premios. Participa con tu cuenta premium en iFreedoms. Consulta las bases completas en ifreedoms.com/convocatorias. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Strasberg, actor, comediante, escritor, maestro de stand-up comedy con más de 50 generaciones de alumnos alrededor de los Estados Unidos mexicanos. Soy codirector del entrenamiento único en México de hablar en público con herramientas de stand-up profesional. Me puedes encontrar en Comedy Central, en Están Parados con Adal Ramones y Como el Doctor Desconocido. Hoy los quiero invitar a participar en la convocatoria con iFreedoms para escribir un guión de stand-up. Tienen hasta el 17 de junio para enviar los guiones que quieran. Todos los detalles en ifreedoms.com/convocatorias. Los 20 mejores guiones tendrán acceso a una masterclass en donde puliremos texto que luego serán leídos en vivo. Además, el primer lugar recibirá una beca del 100% para mi curso de stand-up comedy y el segundo y tercer lugar media beca, es decir, el 50% de descuento. Y por qué no, para que todos los participantes se animen, un descuento del 25% para mi curso. Métete a iFreedoms, regístrate gratis y participa. ¡Nos vemos!